Ahí vamos a esperar que se empiecen a conectar nuestros amigos. Y creo que ya estamos habilitados. Sí. Creo que ya estamos listos para iniciar este segmento de Periódico El Costanero. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto Olguita, volverlo qué a ver. alegría. ¿Cómo ha pasado? Olguita, qué alegría. Buenas tardes. Un abrazo virtual hasta Salinas, sé que es donde estás pasando la pandemia, el confinamiento, y pues una alegría después de un poco más de un año. Muchas gracias por la invitación para poder participar en esta charla, conversaciones frente al mar de Salinas, por cierto, un balneario muy bonito, y poder compartir con nuestros amigos, no solamente del Ecuador, sino también de Perú, por aquí, que en las redes sociales tantos amigos han visto, han seguido la publicación y se están conectando, y todos quienes ahora te siguen digitalmente del periódico El Costanero, ¿no? Así es. Doctor, muchísimas gracias. Sí, bueno, efectivamente esta tarde pues vamos a conversar con el doctor Luis Enrique Alba Palacios. Él es doctor en gestión pública y gobernabilidad, magíster en administración de negocios y relaciones internacionales, MBA, de la Universidad César Vallejo, y diplomado en gestión municipal, especialista en gestión municipal, precisamente uno de los temas que vamos a tocar también ahora. Pues su experiencia laboral ha estado ejercida precisamente a partir pues de la conexión a través de municipalidades como la de Trujillo, y también como responsables de un aspecto bastante importante también como es el transporte público especial. Eso de ahí vamos a también a tocar un poco de qué se trataba el tema. Y bueno, él está precisamente, lo conozco aquí a mi querido doctor porque él es profesor de la Universidad César Vallejo y sobre todo ha sido mi profesor en investigación, con quien he estado pues muy gustosa de compartir en el aula junto con otros compañeros de Ecuador, que ya pues mucha gente sabe que estudiamos muchas personas de Ecuador en Perú, precisamente por esa oportunidad que nos han dado de poder contar con una carrera que es muy necesaria, y como le decía en algún momento y en su momento conversábamos, es tan necesaria porque no solamente quienes gustan de la función pública, no solamente quienes estamos trabajando o hemos trabajado en la función pública, tenemos que conocer de cómo se maneja la función pública, sino que todos los ciudadanos, para saber incluso responder ante las necesidades tanto de los gobernantes y de la unión que debe fortalecerse con la ciudadanía, y la ciudadanía que sepa también pedir a sus gobernantes la necesidad de todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, con las herramientas necesarias para la gestión, la gobernabilidad, y que de eso pues precisamente aquí un especialista nos va a hablar sobre aquello, porque es muy necesario, más aún en este tiempo de pandemia. Doctor, ha quedado evidenciado que en muchos de los casos los gobiernos que no reaccionaron en un momento determinado de cara a la pandemia es los que más problemas hemos tenido en todo este tiempo. ¿Cómo está? Bien, bien, Olguita, como te digo, te vuelvo a decir qué alegría poder, poder conectarnos. Agradezco esa deferencia, pues, de haberme podido invitar a sostener esta conversación contigo, ¿no? Y bueno, pues, quiero iniciar un poco parafraseando a lo que Einstein decía en aquellas épocas, ¿no? Que la distancia más corta entre dos puntos era una línea recta. Pues mira, ahora podríamos cambiar esa denominación y decir que la distancia más corta es la comunicación, ¿no? Tú en Salinas, yo acá en Trujillo, Perú, entonces podemos tener esta amigable y cálida conversación. Y bueno, saludando a través tuyo a todos los amigos que pude conocer de esta promoción de doctorado de gestión pública y gobernabilidad, la cual aún estás cursando ya casi para terminar, a todos los amigos. Imagino que muchos están prendidos por allí en el Facebook. Van llegando, doctor. Van llegando, sí. Entonces, un abrazo muy cordial porque ya el
el Ecuador ya se ha vuelto también parte de mi tierra para mí, por tantos cientos de alumnos que he conocido, tanto en doctorado como en maestría, por la oportunidad que ha brindado la Universidad César Vallejo de llevar estos programas, ¿no? Primero en Tumbes y luego, bueno, ahora en Piura, hasta donde ustedes tienen que hacer un largo viaje para ir a sus estudios. Qué bueno, felicitaciones por todo ese esfuerzo. Gracias, gracias. De verdad que sí, son esfuerzos necesarios, válidos para poder también, de alguna manera, nosotros valorar cada cosa que hacemos, ¿no? También se ha visto mucho en estos últimos tiempos que los estudios precisamente no han sido dados, en algunos casos los títulos han sido pasados de una manera poco honrosa de muchas personas, y eso también da cuenta de que necesariamente quienes estamos queriendo crecer y sobre todo conocer respecto a en la parte académica y de estos temas, y que de ahora pues precisamente queremos que nos comente, doctor, cómo llevar dentro de un país, sobre todo en una catástrofe prácticamente como la que vivimos ahora, un enemigo invisible en todo el mundo, haciendo pues de las suyas, y nosotros como países, como los gobernantes como gobernantes y los ciudadanos como ciudadanos, el enfrentar esta situación ha sido bastante crítica, tanto porque la parte de la gobernabilidad de los gobiernos, la gestión pública, en su momento, en el momento en que ya prácticamente tuvimos encima esa situación, ya no pudimos reaccionar muchos de ellos, que no ha pasado con otros países en los cuales efectivamente las decisiones se tomaron en el momento, todos tuvieron que ponerse de acuerdo, hubo un liderazgo que hizo que definitivamente todo vaya haciéndose en función de esa necesidad para hacer que no caigamos nosotros en esta situación, o no caigan en esta situación catastrófica. Pero países como Ecuador, y en el caso de ustedes como Perú, todavía estamos en esta lucha, como en muchos otros lugares. Cuéntenos un poco qué función tiene la parte gubernamental, la parte de la gestión pública y la gobernabilidad en estos aspectos. Sí, Olguita, como bien sabemos, pues el título de esta conversación era la gestión pública y la gobernabilidad en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, no debemos de perder el objetivo de la gestión pública y la gobernabilidad, ¿no? Y un poco académicamente, pues, ¿qué podemos decir de la gestión pública? ¿Qué es la gestión pública, no? La gestión pública ahora podríamos decir que se ha convertido en una especialidad de la administración pública, ¿no? Y seguramente dentro de poco tendremos así como tenemos las carreras de administración, de contabilidad, qué sé yo, quizás podamos tener también la carrera de gestores públicos, ¿no? Que estén especializados concretamente en la administración de los recursos, ya que esta especialidad se enfoca en la correcta y eficiente administración de los recursos de los estados, los recursos de los ciudadanos. A diferencia de la gestión privada, que pues su fin supremo es el lucro, ¿no? Obtener ganancias, obtener réditos económicos. Entonces, desde ese punto de vista, la gestión pública no vendemos productos, ofrecemos servicios, y esos servicios tienen que ser de calidad. Y esos servicios de calidad, ¿a quién están dirigidos? Pues están dirigidos al principal recurso que es el recurso humano. Por algo, las principales constituciones, tanto la del Perú, la del Ecuador, la de Estados Unidos, todas las constituciones del mundo, su artículo, ¿qué es lo que consagran? Es la persona humana. Este artículo de las constituciones, casi todas las constituciones del mundo, nos hablan que el fin supremo es la persona humana, y hacia ellos tiene que estar enfocadas las políticas de gobernabilidad, ¿no? Y la gobernabilidad, digamos, que algunos lo describen como la interacción entre el gobierno y los gobernados. Pero desde un punto de vista
de gobierno, yo autoridad, yo institución pública, dirigido hacia quién, hacia un público objetivo, hacia mis administrados. Pero ya a partir digamos, de unos años, ya venimos otro término, que es la gobernanza, que es la interacción entre los gobernantes y gobernados, donde ya no los gobiernos son los únicos actores, los únicos y principales actores de la gestión pública, sino también, digamos, acá incorporamos como actores de la gestión pública también a los administrados, al público, a nuestros usuarios y por supuesto también a la empresa privada, ¿no? En ese sentido, digamos, no se debe perder ese rumbo, ese objetivo. Pues y esta pandemia que estamos viviendo, pues que nos ha caído a todos como un baldazo de agua fría, pues ha venido a desnudarnos nuestras debilidades. Ni los países más avanzados, ni los países más ricos del mundo, como Estados Unidos o Rusia, los países de Europa, qué sé yo, han estado preparados, que tienen economías tan sólidas, ¿no? Imagínense peor nosotros, los sudamericanos, que aún vivimos una economía emergente, ¿no? Que poco a poco vamos saliendo con nuestros pocos recursos, pues nos ha dado un golpe terrible. Entonces, en consecuencia, tenemos que reinventarnos en la forma de vivir, porque ¿qué va a pasar de aquí en adelante en los próximos años, Olguita, estimados amigos que nos siguen a través de las redes? ¿Qué va a pasar? Que mientras no tengamos una medicina que sepamos que eso va a curar el COVID, o una vacuna que sabemos que nos va a inmunizar del COVID, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el COVID, ¿no? O sea, salir con nuestras medidas de protección, salir con nuestros cuidados a la calle, pues, y cuando regresemos a nuestras casas, también con el cuidado de no regresar infectados, ¿no? Entonces, digamos, pues es un cuidado especial. Y vaya, Olguita, que comentábamos antes fuera de cámaras, que junto con esta pandemia del COVID, pues también se ha desatado la gran pandemia de la corrupción, lamentablemente, pero vemos cómo algunos personajes de la política, autoridades, aprovechan estos momentos de dificultad de nuestra sociedad, de esta debilidad de nuestro aparato público, para hacer negocios, ¿no? Hacer terribles negocios que afectan indudablemente a nuestra sociedad. A ver, no te estoy escuchando, Olguita, no tengo el audio. ¿Algo pasó? Sí, tiene razón, no lo había aprendido. Doctor, y precisamente en base a lo que usted dice, y siendo pues el Estado, el equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema político, que es el Estado, que es el gobierno, para responder de manera legítima, eficaz y efectivamente, y más que nada confiando, de la confianza, o sea, el que está en la política y el que ha sido elegido por todos sus ciudadanos, ¿qué es lo que esperan? Es respuestas de parte de quienes están gobernando. Pero resulta que en la actualidad, todos los días en el periódico, en este tiempo de pandemia, ha venido dándose una serie de noticias que de verdad nos tienen a todos devastados. Precisamente como hablábamos inicialmente, hay dos problemas, ¿no? El problema de la salud y el problema de la corrupción, que lamentablemente está pues sobrepasando en este momento la catástrofe mundial. Entonces, ¿cómo se puede de alguna manera, cómo se puede llegar a ese equilibrio? ¿Cómo ha vivido Perú, por ejemplo, en el caso
caso de ustedes, el tema de la planificación, de la organización, hay cosas que como no sabemos que van a venir, como no son previstas, ¿verdad? Un desastre natural, un terremoto, una cosa que sea pues verdaderamente fuerte, que ya sea natural, o los huracanes o lo que sea en este sentido, o en el otro caso, como en el tema del virus, que fue un tema que fuimos advertidos, en algún momento fuimos advertidos, pero ninguna persona creyó, o sea, que no solamente tiene que ver con que no sepamos o conozcamos, sino que ya sabiendo y conociendo, aún así no hemos actuado. ¿A qué se debe esa situación? ¿Por qué estamos viviendo esta situación de ingobernabilidad en tiempos de pandemia? Sí, justamente, Olguita, mira, el 6 de marzo. Un 6 de marzo se reporta aquel ciudadano peruano que llegó de un periplo por Europa, pues llega al Perú y se siente mal, al cabo de unos días es examinado entonces, pero mira, o sea, como ya en el tema de prácticamente de minutos, de días, este ciudadano ya a raíz del contacto que había tenido familiar y amical, porque estuvo en una reunión, amigos, en reuniones sociales, o sea, cómo se expande rápidamente. Tal es así que el 11 de marzo el gobierno peruano ya declara la emergencia sanitaria en el país, el 11 de marzo. Y el 15 de marzo, allí nomás a los pocos días, el presidente de la República, luego de un largo consejo de ministros, declara la emergencia nacional y 15 días de confinamiento. O sea, digamos, desde que se presentó el caso de COVID en el Perú, como que digamos que se tomaron las previsiones rápidamente, pero internamente, pero ya en nuestros alrededores ya vivíamos ese tema. Ya teníamos el COVID en Estados Unidos, ya teníamos en Centroamérica, ya teníamos el COVID en Brasil. Entonces, digamos, yo creo que faltó un poco de previsión, ¿no? Un poco de previsión. Y los protocolos en este momento tienen que ser esos protocolos locales, que quédate en tu casa, no te muevas, lávate las manos, visites sitios de aglomeración de gente. No, esos protocolos ahora tienen que ser protocolos integrados, protocolos de nivel regional, protocolos de nivel internacional. Digamos, si ya yo tenía la pandemia que se me acercaba, digamos, cómo yo coordino con mis países vecinos para protegerme con Ecuador, con Chile, con Colombia, con Venezuela, qué sé yo, digamos, yo creo que faltó ese tema de previsión, ¿no? Para poder protegernos un poco más, pensando que venía tan fuerte esta situación. ¿Y cómo nos coge? Desprevenidos completamente. Mira, Olguita, que en el Perú este año lleva la denominación de año de la inclusión de la salud, ¿no? Entonces, digamos, como que todas las miradas políticas a temas de salud, pero en salud realmente 106 camas UCI a nivel nacional. ¿Cómo podríamos soportar solamente 106 camas UCI una pandemia de este nivel cuando yo venía causando desastre en Europa, en Asia? Veíamos Italia, Francia, España, ¿no? Como Estados Unidos, tan fuertemente, digamos, ¿cómo vamos a poder afrontar una pandemia de ese tipo? ¿Cómo estaban nuestros presupuestos, no? Mira, el Perú cada año ha ido mejorando su situación económica. Es así que a la fecha, digamos, nosotros tenemos de reservas internacionales netas más de 72 mil millones de dólares. 72 mil millones de dólares,
que es un buen colchón realmente de cara a las extranjeras, de cara a, a proyectar el país. Pero 72 mil millones de... ¿Cómo estamos en la inversión en salud? ¿Cómo estamos en la inversión? Es de aproximadamente 52 mil millones de dólares, ¿no? Un poco para que ustedes nos entiendan por la moneda, pero ¿cómo es? 67 mil millones de dólares. Tenemos 33 millones de habitantes. Eso nos hace que tengamos un ingreso per cápita promedio de $1.500 por persona. ¿Cuánto se destina de ese presupuesto que en los últimos años, digamos, se le ha dado prioridad a salud y educación? Eso nos hace que tengamos un ingreso de ese presupuesto. A educación, el 18%. O sea, ¿cuánto se destina de ese? Entre los dos manejan el 28% del presupuesto general de la República. Pero aún así, eso no deja de ese presupuesto. Educación, el 18%. O sea, del PBI a nivel internacional. Cuando las normas internacionales nos dicen que al menos debemos manejar no menos del 8% del presupuesto en salud para hacer frente o para el cumplimiento de las metas y objetivos del sector, ¿no? Imagínate, Estados Unidos maneja el 10% de su PBI en salud y que es una economía monstruosa. La primera economía, 10% es muchos miles de millones de dólares. Pero cómo ha golpeado su economía, ¿no? Con más de 30 millones de desempleados. En el Perú, ahora, digamos, estamos registrando cifras de aproximadamente 1.200.000 desempleados en el país. La caída del Producto Bruto Interno terriblemente. Digamos, el Ecuador, que tiene una economía también emergente, como la del Perú, con un presupuesto para el presente año de más de 31 mil millones de dólares, pues tiene un ingreso per cápita mayor al nuestro, $200 mayor. En el Ecuador se está dedicando solamente el 8.5% del presupuesto nacional para temas de salud y el 10.7% del presupuesto para educación. O sea, el 20% aproximadamente se está dedicando a estos sectores vitales de nuestra economía, de nuestra sociedad. Entonces, es un replanteamiento de las cosas, las cosas, ¿no? Menos vayamos progresivamente aumentando para mejorar la capacidad. Entonces, mejorar la capacidad de resolución, mejorar el país para afrontar la pandemia, solamente la capacidad, ¿no? Solamente 7.000 médicos emergencistas, ¿no? 7.000 médicos emergencistas y unos 20.000 enfermeras. Entonces, quizás se pensó que con este profesionales se podía manejar esta situación, pero no. Hoy se está contratando y habilitando camas y habilitando. Ya por suerte tenemos que se han implementado más de 1.100 camas UCI en el Perú. De las cuales 1.005 ya están ocupadas. Al reporte de hoy día es que tenemos 4.894 pedidos, 9.000 personas ocupadas, 1.005 personas en UCI, pero también yo pienso que una buena política que ha hecho el gobierno es hacer un muestreo, una toma de muestras a gran escala, Al principio sabíamos que una muestra 50, 400, 500 muestras, hacer un muestreo no menos de gran escala, a gran escala, al principio 20.000 muestras diarias, ¿no? Entonces eso hace que cada día se conozcan de todas las personas que están infectadas, los asintomáticos, los sintomáticos,
digamos, indudablemente que como no se conocían esas cifras, ha hecho que el tema del COVID en nuestro país vuelva a tener un despegue, ¿no? Justamente ayer que veía noticias desde el New Herald de decían que sí, en verdad, porque el presidente hace un par de semanas anunció que habíamos llegado la, lamentablemente, pues, lamentablemente hemos vuelto de esa meseta y volvemos a estar un poco arriba y no sabemos en qué momento esto va a terminar. Las semanas van a ser un poco duras para el país y estar preparados, ¿no? ¿Sí me escuchas, Olguita? Hola, hola. Parece que ha habido algún ¿sí me escuchas, Olguita? ¿Sí me has logrado copiar? Sí, he tenido un poquito de cortes en la transmisión, doctor. Hola. Bueno, a ver, pero ahora ¿cómo me estás escuchando? Sí, sí, le estoy ¿Sí, escuchando ya. me escuchas, Olguita? Sí, lo estoy escuchando Sí. mejor, sino que ha habido un poco de retraso en la comunicación. Bueno, bueno, otro de los problemas que yo creo que nosotros hemos afrontado también aquí para ponernos un poco más de cara al tema del COVID, de esta emergencia sanitaria, pues es que no tenemos un sistema único de salud, que yo creo que es primordial que el gobierno pueda afrontar y tomar decisiones en este caso, ¿no? Porque tenemos de un lado la seguridad social. ¿Quién maneja la seguridad social? El Ministerio de Trabajo. De otro lado, tenemos la salud pública que está a cargo del Ministerio de Salud, que lo maneja el Ministerio de Salud. Por otro lado, tenemos los hospitales del Ejército, el Hospital de la Marina, el Hospital de la Aviación, que se manejan independientemente. Y por otro lado tenemos las clínicas privadas, ¿no? Los sectores privados que se manejan también independientemente. Entonces, digamos, yo creo que están dispersos las voluntades, están dispersos los factores que nos pueden ayudar a llevar un mejor control de la pandemia si podríamos concretar un sistema único de salud, donde como en educación, digamos, en todos los países, el ente rector es el Ministerio de Educación, que la salud en nuestro país, digamos, de las Fuerzas Armadas, de la Seguridad Social, de los operadores privados, que el ente rector sea el Ministerio de Salud. Y justamente eso me da gusto porque el día de hoy, en el Consejo de Ministros del día de hoy, el gobierno ha aprobado un decreto de urgencia, bueno, entre otros, que digamos la emergencia sanitaria también, que ya el día 9 vencían los 3 meses, han prorrogado la emergencia sanitaria 3 meses más, hasta septiembre, pero en el tema de salud, por un tema de urgencia, también ha pasado que estos sectores o el manejo de la salud de estos diversos sectores, digamos, pasen al rectorado, llamémosle así, del Ministerio de Salud. Qué bueno, yo creo que eso va a hacer que se puedan unir fuerzas y voluntades para poder tener un mejor manejo de eso que se está azotando terriblemente.
Así es, doctor. Realmente hay varias formas y manejos y veo pues que allá en Perú han tenido una forma no unificada, como usted dice, en temas del manejo de la salud. Sin embargo, acá le cuento que hace algunas semanas precisamente se decretó el hecho de que los municipios en cada sector se hagan cargo y que sean cargo y responsables del manejo de la emergencia sanitaria con las condiciones que cada uno de sus sectores tienen, sobre todo en el área de la salud. Entonces, había pues precisamente el manejo más bien de la información estaba dada desde el gobierno central, porque usted sabe, eso de la parte de comunicación se comenzó a manejar también aprovechadamente de gente inescrupulosa, en la cual empiezan pues a dar información errónea, datos que no eran reales, y sobre todo dentro de aquello, más allá de que no habían datos reales, habían conflictos internos que hacía que precisamente en cada ciudad, en el caso antes de que pasáramos a esa otra fase, había pues esta situación en la que no se vio un movimiento precisamente organizado de la función pública para poder responder a las necesidades que en ese momento se estaban dando. De hecho, ustedes pues también en Perú y además en todas partes del mundo tienen que haber visto pues toda la situación que se desencadenó dentro de nuestro país y sobre todo en ciudades importantes como en el caso de Guayaquil, que una vez que pasó ya esa etapa, porque todo hemos ido pasando a nivel de etapas, pasa esa etapa, pasa hacia otra ciudad y así pues ahora en los últimos tiempos estuvo en la ciudad de Quito también en un problema ya mucho más grave en relación a la forma y el contagio que se vino dando, personas que no guardaron el tiempo de cuarentena y que precisamente por diversas situaciones, entre ellas el hecho de que el trabajo informal, no solamente en nuestro país, sino en toda la región, es una de las problemáticas más fuertes que tenemos, más aún en ciudades importantes, me refiero al número de personas que viven. Entonces, o sea, eso va originando también otros aspectos que tienen que irse tratando durante el tiempo. Pero mire usted, ahora pues está cada ciudad trabajando en función de la necesidad de ver desde el territorio, sobre todo, cuáles son las necesidades puntuales para en base a eso empezarlas a tratar e irlas tratando. De hecho, el municipio de Guayaquil ha venido haciendo este último tiempo una tarea ya después de salir de esa etapa tan fuerte, pues en este momento ya registras casos ceros de algunos días y eso pues permite que precisamente se vea que desde el manejo local, en el conocimiento del espacio público de ese lugar, pues se pueden trabajar y se puede también transformar. Yo creo que es formas y métodos que cada uno debe de tomar y de tener para poder gobernar y hacer eso, pues de eso algo eficiente. Sí, indudablemente que sí, ¿no? Y justamente yo creo que allí nuestros gobiernos tendrían que inmediatamente ponerse en comunicación, por decir, con Ecuador, con otras, con otros gobiernos que van teniendo estas experiencias positivas de qué hicieron, ¿no? ¿Qué fue lo que dio resultado para el manejo de esta pandemia? Que en el Perú no hayamos hecho nada. O sea, sí se ha hecho y se ha hecho bastante realmente, ¿no? Las redes internacionales daban cuenta de que el Perú era uno de los países que mayor importancia y recursos estaba destinando de cara al manejo de la pandemia. Se estila que se va a invertir más o menos 12 puntos de nuestro PBI para el manejo de la pandemia y la reactivación económica, ¿no? Por ejemplo, se han dado una serie de bonos, a la población, se han dado a través de las municipalidades, se han dado canastas alimentarias, la transferencia de recursos a los municipios, que todo eso, esos recursos que se van invirtiendo ya van sobrepasando los 70.000 millones de soles, que estamos hablando
más de 20.000 millones de dólares, más de 20.000 millones de dólares. O sea, es un tema asombroso, pero también, digamos, en nuestro país tenemos una lamentable realidad, ¿no? Nuestra geografía, indudablemente, digamos, no ayuda, hace que cada zona del país sea distinta, cada realidad sea distinta la una de la otra, y por ejemplo, cuando a ustedes habrán podido escuchar también en la selva, en Iquitos, en el departamento de Loreto, que hace unas semanas hubo un descalabro prácticamente. Entró en crisis completa el departamento de Loreto porque no había camas, no había oxígeno, no había medicina, no había nada y la gente se moría en las calles. Bueno, ya han entrado más o menos en una etapa de control. Igual, digamos, aquí en el norte del país, en Piura, terrible, más o menos como que se ha controlado. Lambayeque y La Libertad, como que todavía no están bien las cosas, pero hay otras zonas donde se ha ido desplazando el virus. Por ejemplo, aquí al sur de La Libertad, en el departamento de Ancash, en Ica, que estaba muy bien manejado, en Arequipa. Entonces, digamos, como se va desplazando el virus por allí y va haciendo que se creen estos nuevos bolsones de infectados, ¿no? Pero volviendo, digamos, al tema económico, también una de las cosas que yo creo que ha dificultado es que en el Perú tenemos pues una economía sumamente informal. Hablamos de más del 70% de economía informal en nuestro país. Eso hace que estos informales tengan que verse el pan del día a día en las calles, trabajando en las calles, vendiendo en las calles, cacholeándose en las calles. Entonces también, digamos, ¿cómo hacemos para la economía de estas personas? Decirle, oye, mira, quédate en tu casa 15 días. Bueno, de repente los primeros 15 días o el primer mes, si se quedan, toma tu bono, toma tu canasta alimentaria y ya está. Pero ya llevamos 81 días y el sector informal ya ganó nuevamente las calles. Está en las calles porque esa gente tiene hambre, ¿no? Esa gente tiene hambre. De repente, que si la primera medida hubiera sido 15 días o 3 semanas de confinamiento y 3 semanas de toque de queda, como se le está llamando acá al aislamiento social obligatorio, entonces de repente hubiéramos podido tener un mejor resultado. Pero digamos, se dio este camino y ahora estamos viendo estas situaciones, ¿no? Pero ya que estamos ahí, tenemos que ahora no nos queda otra cosa que manejar la situación. Tenemos ahorita en las calles gente que se está muriendo. Acá en Trujillo, en un distrito, en el distrito de La Esperanza, en el distrito del Porvenir, la gente se está muriendo en la puerta de los centros asistenciales porque no hay capacidad para atenderlos. Las botellas de oxígeno, para los pacientes, pues ahora cuesta una fortuna. Antes una botella de oxígeno costaba alrededor de 100, 110 dólares, para que ustedes más o menos nos lo entiendan, y ahora está alrededor de 1.800 dólares una botella de oxígeno, ¿no? Entonces, precios que ya para la economía nacional, para la economía, porque los mayores afectados, sobre todo, son estas personas de las clases vulnerables, ¿no? De las zonas, de las afueras de la ciudad. Y entonces, digamos, se ven sumamente afectados. El gobierno también hoy día ha decretado, a consecuencia de esta situación, del problema del oxígeno que vivimos, pues está decretando que pasa a ser un tema de emergencia y de prioridad nacional y van a ver las medidas del caso para poder aplacar. Otra situación que se ha presentado, por ejemplo, es de que el gobierno, todas las pruebas de descarte que están haciendo son gratuitas. El Instituto Nacional de Salud es el único autorizado para procesar las pruebas moleculares.
ya tienen 14 o 15, me parece, laboratorios descentralizados a nivel de país y 3 o 4 particulares que han autorizado bajo su supervisión. Pero también aquí viene el gran negocio de algunos centros privados, de algunas clínicas, ¿no? Que hacen el muestreo, hacen el hisopado a los pacientes, ellos no lo procesan, lo mandan al Instituto Nacional de Salud para que lo procesen. El Instituto Nacional de Salud da el resultado sin cobrar un solo centavo, inclusive a las clínicas, y estas clínicas al paciente que fue a hacerse esta prueba, pues le está cobrando 800, digamos, no menos de $300 por esta prueba, ¿no? Y justamente, ¿cómo son las cosas de la vida? Quien denuncia esto, pues, es justamente un congresista de la República, lo que ustedes llaman allá un asambleísta, ¿no? Un asambleísta que fue un congresista que fue detectado, porque aquí en el Perú ya hay varios, me parece, 4 congresistas que han sido afectados por el virus. Trabajadores del Congreso de la República, un montón. Un ministro de Estado, el ministro de Agricultura, salió afectado. Alcaldes, bastantes. Entonces, digamos, en el caso de este congresista que salió afectado, se dirigió a una clínica, a él le cobraron, creo, 300 o 400 soles, o sea, unos 100, $120 para la prueba de descarte, le sale positivo, y él, como había estado en contacto con su familia, con la gente que vivía en su casa, lo lleva a la clínica para que le hagan el descarte, y se da con la sorpresa cuando le entregan el resultado que dice firmado Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y el Instituto Nacional de Salud dice, nosotros no cobramos un solo sol para hacer esa prueba, y a él por cada uno de sus familiares le cobraron como $300, ¿no? Entonces, digamos, no se puede tampoco abusar en estos momentos de crisis de esa manera, ¿no? Y lamentablemente, pues estos son los fallos, creo, de nuestras economías liberales, donde los precios están al libre mercado. La oferta y la demanda es la que pone los precios. Y las medicinas, el oxígeno, las pruebas, ¿de dónde sale todo ese dinero? Una acitromicina, una pastilla de acitromicina, pues que valía $1.50, llamémosle 20 centavos de dólar, más o menos, pasó a costar 18 a 20 soles, o sea, unos $6, una pastilla. Eso es un abuso. Es un abuso. Entonces, digamos, el gobierno que tiene que ser intervencionista, tiene que ser controlador. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Se despiertan todas estas dudas que en algún momento dicen, tenemos que reformar la Constitución por todas estas situaciones. Porque imagínate, mañana o pasado nos viene otra pandemia y ¿cómo nos cogen? Y aquí, por ejemplo, que algunos críticos, por ejemplo, dicen los Juegos Panamericanos que se realizaron el año pasado en el país costaron $1.200 millones al país. Eso estaba planificado internacionalmente. Nadie sabía que se venía una pandemia. Fueron unos juegos muy bonitos. Se hicieron 7 torres para albergar a los deportistas de todo el mundo que vinieron a los Panamericanos. Y pues ahora esas 7 torres que tienen la capacidad de albergar hasta 1,000 personas por cada torre, pero que lo han habilitado para 800 pacientes, pues ahora están sirviendo para poder albergar a los pacientes de COVID. Si no, ¿qué hubiera sido de nuestra infraestructura de salud? Estaríamos realmente en la calle. Y mira, Olguita, que también ahora se me viene a la mente, no se ha invertido en el país en infraestructura de salud como debe ser hace muchísimos años. Las 2 infraestructuras de salud más grandes que tenemos en el país datan del año 1941 y 1944. Es nada menos en la capital de la República, el Hospital Almenara y el Hospital Rebagliati. Uno tiene la capacidad
de 1.050 camas, el otro tiene la capacidad de 1.250 camas para albergar pacientes. Y desde esa época en el país no se han hecho estas mega con un hospital por aquí, otro por allá, con capacidad de 200, 300 camas. Hay bastantes hospitales por allí que por problemas de construcción están parados. Entonces, pero no se ha hecho realmente infraestructura en salud que pueda realmente soportar algún tipo de eventualidad. Estamos en Sudamérica, Ecuador, Perú, Chile, estamos en el cinturón del fuego, recordemos. Somos propensos que en cualquier momento puede haber un terremoto que nos pueda destruir. ¿Cómo estamos con nuestras medidas preventivas? ¿Cómo estamos en salud para afrontar? Entonces, esto de acá realmente tiene que alertarnos, digamos, tiene que hacernos repensar en las políticas públicas. ¿Qué es lo mejor que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que orientar nuestros presupuestos? Por ejemplo, indudablemente que nosotros no tenemos la varita mágica para dar solución, pero sí podríamos recomendar. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre a mí en temas de políticas públicas aquí, ¿no? Tenemos que activar e impulsar el tema de la atención primaria de salud. Tenemos una red de hospitales de salud, perdón, de centros de salud de menor resolución a lo largo de todo el país. Entonces yo creo que tenemos que darle impulso, tenemos que darle un fuerte empujón. ¿Para qué? Para que las personas, digamos, utilicen ese primer nivel de atención de salud. Porque lo que suelen hacer nuestros ciudadanos, se chancó el dedo y se van a emergencia de un hospital grande y ¿qué hacen? Simplemente están conglomerando la atención, están saturando la atención, pudiendo ser atendidos en un establecimiento de nivel primario, ¿no? Tenemos que activar los protocolos que no solamente ahora tienen que ser locales, protocolos regionales, protocolos nacionales, protocolos internacionales. Se me viene una pandemia, se me viene una situación de emergencia, yo me comunico inmediatamente con mis pares de la región, de distintos países, qué podemos hacer en forma conjunta para defendernos en forma conjunta ante estas situaciones. ¿Cómo de aquí, de cara a alguna otra eventualidad, qué es lo que podemos hacer? ¿No? ¿Qué más? Tenemos que hacer la articulación intersectorial. Tenemos que todos los sectores, si por ejemplo estamos viendo aquí el presidente y los ministros se están moviendo por todo el país. ¡Qué bueno! Pero eso tiene que ser como una política de Estado prácticamente. Eso tiene que ser una costumbre diaria de los sectores, de coordinar. A cada ministro se le ha asignado una región del país para que esté pendiente de las situaciones, ¿no? Entonces, digamos, esa de la articulación intersectorial de los distintos sectores de la administración pública tienen que estar atentos a estas y tienen que coordinar. Salud, por ejemplo, tiene que coordinar con educación, tiene que coordinar con agricultura, tiene que coordinar, qué sé yo, con diversos sectores, ¿no? E indudablemente, para hacer funcionar todo esto, se tiene que indefectiblemente subir los presupuestos, se tiene que asignar más presupuestos, se tiene que mejorar la capacidad de respuesta de nuestros establecimientos de salud, que estén preparados para, digamos, este ha sido un evento que ha salido, digamos, fuera de toda expectativa, pero digamos, al menos que no falte el oxígeno, que no falten las medicinas, que no falten las camas, para no estar haciendo de tripas el corazón, ¿no? También la capacidad profesional, ¿no? La mejora de la capacidad profesional no tiene que fallar, no es posible que en el país solamente tengamos 700 médicos emergencistas para atender a más de 10,000 personas que están en las camas de los hospitales, ¿no? Entonces, instaurar el Sistema Único de Salud, donde el ente rector sea el Ministerio de Salud,
y mira lo importante de la tecnología de la información. ¿Cómo nos estamos comunicando ahora, pudiendo llegar a tantos amigos, a tanta gente en todo el mundo, podría decirlo, nos están viendo fácilmente. Entonces, digamos, ¿cómo podemos aprovechar la tecnología de la información para poder, digamos, también prevenir o decirle a la gente qué es lo que podemos hacer ante una situación de emergencia? El teléfono celular ahora lo tienen desde el más niño hasta el más adulto. Entonces, ¿cómo podemos a través de la tecnología de la información poder advertir a nuestra ciudadanía? Y indudablemente otra de las cosas que tenemos que hacer, la lucha frontal contra la corrupción. La lucha frontal contra la corrupción, eso no debe tener un minuto de espera. Tiene que castigarse fuertemente, ¿no? Porque lamentablemente, por ejemplo, acá en nuestro país, hasta el órgano de control, la Contraloría General de la República, digamos, han comprado productos sobrevalorados y de mala calidad, ¿no? Y de mala calidad. Alcohol con menos de los grados que necesitan para poder matar el virus. Entonces, qué sé yo. La Contraloría, ahí me queda dudas. ¿Qué hace comprando ese tipo de insumos? Para sus trabajadores, para protegerse, ¿no? Dice el Contralor, pero cuando han ido a ver, pues, las mascarillas con más del precio que del mercado, el alcohol más del precio del mercado, los guantes más del precio, y el alcohol todavía, digamos, que el mínimo que tendría que tener 60 grados, cuando le hacen la prueba, tiene 45 grados, ¿no? Entonces, no servía de nada, era como cualquier agua para lavarse la mano. Entonces, digamos, hay mucho que hacer. No son las soluciones, pero digamos, y también, digamos, no se tiene que dejar de lado lo que hablamos en este tema de gobernanza al sector privado, que es importante, ¿no? Hemos visto aquí en el país que empresas del sector privado, por ejemplo, han donado plantas de oxígeno para llevarlos a la selva, han donado plantas de oxígeno para llevarlos a Piura. Entonces, digamos, es importante tenerlos en cuenta y hacerlos que se sientan comprometidos también con esta situación de pandemia, ¿no? Así es, doctor. Antes de continuar, yo quiero pues también saludar a personas que nos están haciendo llegar sus mensajes, como por ejemplo Orlin Enríquez Guerrero, está dando saludos, Irlanda Loor Vélez, también pues Laurita Chacón se encuentra también aquí escuchándonos, nuestra querida compañera. Sí, y bueno, está también Agni Castro Pita. Bueno, él dice saludos, hay problemas con el audio. Efectivamente, mi querido Agni, hemos tenido algunas interrupciones durante el tiempo que hemos estado conversando. Espero no se haya podido perder solo poco de lo que hemos estado hablando, y realmente ha sido una conversación y está siendo una conversación para un poco conocernos, ¿no? Entre lo que pasa en el país que está pues al sur del Ecuador, y nosotros como ecuatorianos que también pues visitamos al menos mucho en la parte de estudios y también en la parte turística. Hay algunas situaciones, amigos que nos unen en común estos países, y realmente de lo que usted va comentando, doctor, mire usted el tema de la infraestructura tanto sanitaria, tanto para escuelas, universidades. Acá ha habido un avance en ese sentido. Se puede decir que ha habido pues un trabajo que se realizó durante algún buen tiempo. Sin embargo, otro de los temas que sí quedó un poco evidenciado es que puede ser que tengamos problemas en la parte, no tengamos tanto problema en la parte de infraestructura, pero en cambio en la parte médica, médicos en los diferentes aspectos que se han necesitado para poder soportar el tema de la pandemia, realmente ha faltado el tema también precisamente de las personas que en su momento determinado tienen que trabajar, porque el día a día es precisamente lo que les provee de alimentación y de sus dineros y sus recursos
recursos económicos para solventar a toda su familia, pero sobre todo lo que nosotros podemos ver acá acá y en Perú y algunos países de acá de América del Sur es precisamente, y no sé, doctor, si está por ahí. Aló, creo que se nos fue. Doctor, bueno, hay una situación y en base a lo que hemos estado conversando. Bueno. Ahí sí, se nos fue un momentito. También hay esas situaciones de interrupción, pero que no merme la capacidad nuestra de podernos comunicar de todas maneras. Y como les decía, y no sé si me escuchaba, pero en todo caso, efectivamente nosotros como países hemos tenido mucho que aprender de este tiempo. Han habido cosas que se han hecho en unos países, no, en los otros sí. En el caso de Ecuador, le comentaba, de que nosotros tenemos en la actualidad una buena infraestructura a nivel de hospitales y de lugares a donde poder acudir para poder solventar nuestros problemas de salud. Sin embargo, también quedó evidenciado pues que no solamente tiene que ver con la infraestructura, sino que el equipamiento de estos lugares, la falta de camas, de oxígenos, de todo, que más que nada, como bien sabemos, esta es una enfermedad, una pandemia que se originó repentinamente, que nadie estaba preparado, y ahí hay un tema que siempre se deja un poco pendiente, que es el tema de la planificación. Nos cuesta planificarnos, nos cuesta mucho el organizarnos para poder tener esa herramienta de momento efectiva y eficiente para atacar cualquier situación. Es más o menos como cuando alguien compra un seguro médico y al cabo de 4 años no lo utiliza porque gracias a Dios está bien de salud, y resulta que en ese momento dice ya no quiero el seguro médico, y en ese momento al día siguiente se enferma y ya no tiene posibilidades de volver a tener el tema del seguro. Es esa situación en la cual uno, aún y a pesar de que si no se enferma, debe de contar con ciertos recursos que son prioritarios en temas de salud, en temas de vivienda, en algunos temas. Pero como le digo, a veces uno debido a la situación económica que se presenta, a veces uno deja de lado ciertas situaciones porque dice, eso ahorita no lo necesito, y lo va postergando. Pasa exactamente lo mismo a la hora de planificar. El Estado planificador le falta la parte de sentarse y planificar y tener ya un instrumento que nos permita movernos eficientemente. Y en la parte educativa, por lo tanto también, es importante no solamente esa educación formal, que es la que todos recibimos desde el que nacemos hasta que vamos ahora, pues ya no hay tiempo para decir hasta aquí nomás voy a estudiar, porque seguimos estudiando. Sin embargo, es importante que la educación también vaya siendo integral en otros aspectos, ¿no? En la educación ambiental, en la educación vial, cómo comportarnos, incluso si solamente caminamos o solo andamos en bicicleta o solo andamos en un vehículo. Cada uno de nosotros tiene que, sobre todo, tener respeto hacia la otra persona, y esos son partes de esas políticas públicas que tiene que manejar un país para poder ir de la mano de sus ciudadanos y que nos permitan a todos ser, sobre todo, responsables de las acciones que nosotros tenemos que interactuar con las demás personas. Entonces, hay muchas cosas que trabajar, ¿no? Yo creo que has tocado un tema bastante importante, Olguita, porque, digamos, yo creo que nuestros países hemos estado viviendo el desarrollo de nuestros países por la cantidad de infraestructura que generamos, ¿no? Y hemos descuidado el tema del fortalecimiento de las capacidades. En nuestro país, por ejemplo, a raíz del boom minero, de hace unos años, se ha creado lo que es el canon minero, ¿no? Recursos que se captan de la actividad minera, un porcentaje, y son transferidos a las municipalidades, a los gobiernos regionales y a las universidades nacionales, para que sea invertido solamente en lo que es sembrar fierro y cemento. No se permite que de ese dinero se toque un sol para lo que es el fortalecimiento de
Si nosotros tuviéramos en el tema de fortalecimiento de capacidades una población mucho más formada, pues de repente los gobiernos dijeran, estado de emergencia, quédate en tu casa, no te muevas, no tenemos que tener a los médicos viéndose por el tema de enfrentar estos casos, a los policías en las calles contagiándose y muriéndose, a las personas contagiándose y muriéndose. Entonces, digamos, es un tema de educación, como quien dices, se tienen que activar esas políticas públicas que nos lleven a, indudablemente, a tratar bien lo que es el recurso humano, el mayor recurso que nosotros tenemos, que es el recurso humano, por quien, digamos, los gobiernos están obligados a velar para brindarles unos adecuados servicios, ¿no? Definitivamente, y seguimos recibiendo mensajes de Yolanda Plasencia. Dice que pareciera que en Sudamérica la pandemia de la corrupción se propagó más rápido que la pandemia sanitaria. Y precisamente lo que usted hablaba, doctor, es impresionante que se haya tratado de hacer un lucro de esta emergencia sanitaria mundial. Realmente no hay calificativo para poder decir una palabra que calce en toda esta circunstancia. Como usted bien dice, laboratorios privados beneficiándose de un recurso puesto por el Ministerio de Salud y cobrándoles aún, y a pesar de que saben que es gratuito y que saben que se necesita y que se sabe que es algo precisamente imprescindible para poder hacer o ver cuál es la situación que se va generando en cada sector. Eso realmente ya queda sin palabras, queda corto de todo. Y sí, imagínense, los padres de la patria, las personas que están dentro de la función pública, cometen estos ilícitos que no puede entonces esperarse de la población. La población está siguiendo de alguna manera los pasos que está haciendo también la gente que de alguna forma hace Estado y hace gobierno. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Y yo vuelvo a recalcar y decir que de alguna manera los gobiernos, los que nos gobiernan, son esas personas a las cuales hemos elegido, que están en diferentes cargos y funciones, pero que son nuestros espejos, pues nosotros somos los que los ponemos allí, la población es la que lo pone, el ciudadano es el que elige. Entonces Y el nosotros próximo tenemos año que... tenemos elecciones en Perú y también en Ecuador. Bueno, y hay cosas que hay que ir precisamente rectificando, y este tipo de conversaciones que ya están llegando a su fin realmente Se ha pasado tienen mucho... rápido la hora, Olguita, se ha pasado, pero digamos, un Sí. planteamiento que no deben olvidar nuestros gobernantes es que la salud y la educación son los ejes primordiales del desarrollo de nuestros pueblos. Se debe dar más importancia a salud y educación. Totalmente de acuerdo, y con esas palabras nos vamos a quedar para hacer reflexión, porque la idea es que estas conversaciones también sirvan para quienes nos acompañan gentilmente en este espacio de conversaciones frente al mar desde Salinas, Santa Elena, Ecuador. Realmente pues en este tiempo de cuarentena, que ya van 2 cuarentenas en una, pero ya estamos más de 80 días, entonces, exacto, nos dé el tiempo, esos momentos en los que estamos en casa todavía, nos dé el tiempo nosotros de poder reflexionar y de saber que todo lo que estamos viviendo ahora, pues realmente tiene que darnos una lección, pero tenemos que aprenderla, tenemos que aprender esa lección, y eso tiene que verse reflejado en esas siguientes, ya vamos a estar próximamente en elecciones, y tenemos que ir impulsando nuestro pensamiento y nuestra acción en ver de qué manera queremos ser representados de aquí en adelante. Y así que, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Periódico El Costanero y de este segmento de Conversaciones Frente al Mar, que realmente he estado muy gustoso de poderlo primero ver nuevamente, y segundo, de compartir usted todos esos criterios tan acertados que tiene a través de su profesión y trabajo. Y te agradezco a ti por haberme tomado en cuenta para poder dialogar esta tarde, de poder a través de este medio comunicarnos y poder estar en la zona que tengo allá en el Ecuador, y que por cierto pues queda pendiente una visita para poder reencontrarnos allá en cuanto sea posible. Y bueno, éxito en esta
estas conversaciones frente al mar Sí. y para adelante. Pues ojalá si no nos vemos nos vemos En Piura. yo creo que ya pronto ustedes van a graduar ya como doctores de gestión pública y gobernabilidad. Y yo creo que me siento muy halagado de tener la amistad de todos ustedes y sobre todo, como siempre se lo digo a los alumnos, ese privilegio que tengo de hace más de 8 años de hacer la cátedra, ¿no? De decir, más que su profesor, yo quiero ser su amigo, ¿no? Y yo creo que justamente estos lazos de amistad se ven reflejados ahora en estas importantes conversaciones, Olguita. Y por supuesto, siempre para todos los que nos ven, de poder ayudarlos en alguna forma en sus trabajos, como te conté ayer que tuve a través de estas redes, pudimos contactarnos con una profesora de la Universidad de Santa Elena, ahora se me fue el nombre, Cori, no me acuerdo, pero que también debe estar viendo este programa. Gracias, Olguita. Un fuerte abrazo virtual también para los amigos que nos han visto y ojalá en algún otro momento nos podamos reencontrar a través. Y bueno, así es. Muchísimas gracias a todos quienes nos han seguido en esta tarde y estaremos pues la próxima semana con 2 nuevos invitados, igualmente gratos amigos de este espacio y de seguro que nos van a dar información que también pues va a ir ayudando a ir de alguna manera descubriendo qué es lo que nosotros tenemos de alguna manera que hacer para de aquí en adelante aportar significativamente a nosotros y a nuestra sociedad. Que tenga una buena tarde. Gracias, Olguita. Felicidades. Bye. Un fuerte abrazo.